Buenas, señor tutores y compañeros. Me presento. Soy el estudiante, soy el estudiante David Azaguyes, inscrito al programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAN, Grupo 51. Eh, en la presente presentación voy a resolver la presentación del código Sechar, donde nos pide resolver el problema 4, que aquí lo tengo, donde dice: la empresa de TikTok desea otorgar una unificación a una cantidad de sus empleados y para ello registra la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en su sistema de información. La unificación se le dará solo a los empleados mayores de 18 y menores de 50 años y será un bono de 150 en el mes de su cumpleaños. Entonces, ¿qué nos piden? Hay que sacar el promedio de las edades. También hay que publicar en una lista desglosada por mes el número total de empleados que cumplen en cada mes y también el dinero total pagado en los bonos. Y también se debe sacar el dinero total de la empresa que paga por concepto de los bonos. Aquí tenemos una lista desglosada, es un ejemplo. Entonces, un ejemplo. ¿Qué haremos aquí? Entonces, tomamos el código y hacemos un ejemplo. Metemos un empleado. Entonces nos dice que la consola nos dice que nos está pidiendo la información de la fecha del empleado, la fecha de nacimiento. Entonces podemos poner 1985, 03, 30. Entonces, la consola calcula, organiza y nos da como resultado que la edad promedio es de 39 años, solo uno, y aplica en el mes de marzo. Entonces, sí sale la edad promedio 39, el mes de marzo hay un empleado, se le paga el total pagado 150. Ahora, el total pagado también donde nos dice el último punto, ¿no? Total, ¿cuál es el total del dinero pagado por la empresa en bonificaciones? Es de 150 porque hubo un empleado. Pero para que esto funcione, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos que hacer el código. Para que eso sea, para que el código, eso se ejecute, hay que crear el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a crear, teniendo en cuenta la tabla que tenemos acá. La tabla que nos piden de 3 columnas: mes, empleados y dinero en bono. Entonces, lo primero que hacemos es, lo primero que hacemos es, vamos a empezar a crear. Vamos a crear una variable de número enteros, eh, que, que llama bono. Y bono es igual a 150, que es lo que dice el problema. Eh, este mm, números, o sea, esto se llama, el segundo línea es un arreglo, perdón, un arreglo que se va a llamar meses y se representa en la columna de meses. Todo esto en, lo vimos en la unidad 2. En la unidad 2 estamos tocando estos temas. Enseguida hacemos el siguiente arreglo, que diga meses, que es la primera columna, donde va a tener 12. ¿Cómo le digo? Bueno, él va a estar
con sus 12 meses. Enseguida, ¿qué hacemos? En continuación hacemos otro arreglo, segundo arreglo, que puede ser el segundo requerimiento. Entonces hacemos el segundo arreglo, que, que va a hacerse llamar, eh, se hace llamar cantidad de empleados, cantidad de empleados. Entonces, en la consola Write, todo lo que sea Write es lo que se ejecuta, y lo que es consola readline es lo que se escribe. Entonces, para ingresar los datos según la cantidad de empleados, se requiere esto. ¿Qué hacemos? Entonces, en el segundo requerimiento, como les decía, se solicita la fecha de nacimiento, y vamos, lo que habíamos visto en la unidad 2. Creamos una columna de empleados por mes, por bonos por mes, de un tamaño de 12, ya que representa los 12 meses. Aquí están. Hacemos un, hacemos una int empleados por mes, con sus 12, bueno, con sus 12 casillas. ¿Qué quiere decir inten? Inten es variables enteras, ya que no tiene números decimales, porque tienen que ser enteros. Entonces, todo esto se empieza en cero, porque todos los datos y todo empieza en ¿qué? En cero. Aquí están: total de bonos, suma de edades y empleados. ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver? Esto lo vamos a aplicar en lo que habíamos visto en la unidad, o lo aplicamos donde están las estructuras repetitivas, o, o bucles, que son los ciclos repetitivos, estructuras repetitivas, perdón, que llaman bucles. Entonces, aquí usaremos for. Aquí usaremos for. ¿Qué quiere decir for? For es cuando ya conocemos el número de las, de las veces de los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? Los 12. Entonces, aquí conocemos el número de ciclos, entonces por eso está in y va a ser hasta la cantidad de empleados que haya. Entonces, seguimos con la otra variante, que se va a llamar fecha de nacimiento. El arreglo, la variable fecha de nacimiento, donde creamos una variable tipo fecha, llamada fecha de nacimiento. Aquí, ¿qué hacemos con esta? Es para calcular la edad. ¿Qué hacemos? Calculamos la edad y se le resta el día de hoy con la fecha registrada que ya hemos registrado, la cual se almacenan. Aquí está el arreglo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los condicionales para tener en cuenta los empleados mayores de 18 y menores de 50, porque pueden haber más empleados, como dice el problema. Entonces, creamos una variable donde se llame fecha de nacimiento, variable mes, variable mes, donde es igual a fecha de nacimiento por mes. Como un ejemplo, el mes primero. Entonces, en la siguiente sumamos, el siguiente paso, sumamos los empleados que hay en cada mes, porque en cada mes puede haber dos o tres o uno. Lo siguiente, sumamos la línea que suma el total de dineros por pago de bonos de cada mes. La siguiente línea suma el total de pagos de todo el año. Aquí está, la llamamos bono. Total bono es igual a bono.
la suma de edades de los empleados para luego poder calcular el promedio de las edades. La suma de las edades porque algunos pueden ser mayor o menores. Y en la siguiente arreglo hacemos, calculamos el número de empleados entre 18 y 50 para poder calcular el promedio de los empleados que hay. Entonces, a continuación encontramos la consola Gray, donde el primero dice, aquí están las tablas, ¿verdad? Antes de continuar, aquí estamos en todo el trabajo, estamos aplicando todos los temas que vimos en el transcurso del curso, como lo son los arreglos, estructuras. ¿Vieron arreglos? Tenemos arreglos. Estructuras repetitivas las tenemos. Tenemos condicionales y las variantes también las tenemos, que es el último punto. Entonces, hacemos vamos a utilizar el bucle y para poder desglosar toda esta lista por meses. Entonces, todo esto se puede decir que son las, 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 las variables que vamos a utilizar. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ejecutar. Entonces, vamos a darnos cuenta, cantidad de empleados, vamos a tomar un ejemplo, 3 empleados. Le damos gente, nos están pidiendo los datos del primer empleado, 1985, 03, 30, siguiente empleado, 1991, 02, 11. El tercer empleado sería de 1970, 02, 20. Entonces, como resultado, el sistema nos arroja que él ejecuta y él solo nos está diciendo que aquí está la bonificación por mes, ¿no? Donde está la columna mes, donde está la columna de empleados y total pagado. Aquí también podemos encontrar donde está el promedio de edades que nos está pidiendo el problema. El promedio de la edad de estos trabajadores es de 36 años, que están tomando, me imagino que los dos primeros empleados, porque este no aplica. Aquí están. Mes, los de que aplican son el mes 2 y el mes 3. Aquí están. Mes 2 febrero y el mes 3 marzo. Total, encontrándose que hay dos empleados en febrero y marzo. Para un total, entonces la empresa debe pagar en total en bonificaciones 300.000, que equivalen a los dos empleados. Muchas gracias.